Bendito sea el santo nombre de mi Dios eterno. Gloria al Señor Jesús. Pues hermanos, Dios me los bendiga en esta bonita tarde. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Yo siempre les digo que Dios sea con cada uno de nosotros, pero también cada uno de nosotros seamos con nuestro Dios, porque separados de nuestro Dios, hermanos, nada podemos hacer, pero con Él, o sea, con nuestro Dios, todo lo podemos, porque Él nos da la fuerza. Dice, dichosos los que de verdad tengamos hambre y sed de nuestro Dios, porque vamos a ser saciados. El que come y bebe del Señor Jesucristo no se debilita, no se muere, no va a rumbo al panteón, porque mi Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y ustedes conocen todo lo demás que digo en cada inicio de cada predicación. Aquí viene el título de la enseñanza. Ya se los había anunciado, se los había dicho, pero se los voy a volver a recordar. Quizás se les haya pasado, se les haya olvidado, pero yo se los hice saber esta semana que pasó. Así se titula la enseñanza: el pecado de muerte. Así se titula la enseñanza, la predicación: el pecado de muerte. Ojalá y pudiéramos todos, incluyo yo, ojalá y todos pudiéramos prestar la mejor atención y valorar lo que el Señor nos va a decir. Ya la vamos, bendito Dios. Ahí viene un mensaje que no lo hemos aún todavía terminado, que lo vamos a estar predicando más adelante. Pero viene ese mensaje. ¿Cuál? ¿Quién sabe? Pero viene un mensaje muy bueno. Gloria al Señor Jesús. Bueno, te digo, no porque lo voy a predicar yo, sino porque es la palabra de Dios. Por eso es bueno, porque es la palabra de Dios. Amén. Ok, vayámonos entonces a 1 de San Juan, capítulo 5, verso 16. Cuando lo tengan, pueden decir amén si quieren. 1 de Juan 5, 16. Dice así la Biblia: si alguno de nosotros, los creyentes, si alguno de nosotros, te repito, los creyentes, si alguno viere a su hermano creyente, cometer pecado. Nuevamente el 16: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá ¿a quién? ¿O pedirá a quién? A Dios. Y Dios le va a dar vida. Mira, cuando un creyente, cuando un hermano peca, y ese pecado no es de muerte, Dios te dice que pidas o que ores a Él. Pero cuando ese creyente, cuando ese hermano ha pecado y ese pecado es de muerte, dice el Señor, no lo digo yo, dice el Señor, que no ores. Que no ores. Y mira, la Biblia dice en Lucas capítulo 18, no tienes que buscarlo. Jesús, hablando con respecto a la oración, dice que no debemos nosotros de dejar de orar, ¿verdad? Pero aquí nos dice el Señor que cuando veíamos a alguna persona de entre nosotros los creyentes que ha cometido pecado, que sea de muerte, que no pidamos. Tú puedes seguir orando y comunicándote con el Señor, pero por esa persona que está cometiendo ese pecado ni pidas. Pero si tú quieres orar, porque según tú tienes mucha fe, no sé, ¿verdad? Porque escuchaste aquí o allá y te animaste a hacerlo, lo puedes hacer. Pero el Señor dice que cuando un hermano comete un pecado de muerte, no ores. No oremos. Y el asunto aquí es: ¿cuál es el pecado de muerte? Pues se los voy a dejar en tarea. Busquen ustedes. No sé qué. Ahorita vamos a enseñarlo, vamos a decirlo. Hay pecados según la Biblia que no son de muerte. Por esos pecados sí podemos orar.
O por esas personas, más bien, que cometen esos pecados que no son de muerte, podemos orar. Y por las personas que cometen el pecado de muerte, según la Biblia nos enseña que no oremos. Porque, ¿sabes? Según la Biblia, vamos a perder el tiempo, hermano. ¿A quién le gusta perder el tiempo? A mí no. Ni por fe. Entonces nuevamente dice así todo el 16 completo: si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. En la traducción en lenguaje actual, este pasaje bíblico de 1 de Juan 5:16 lo dice así, de esta manera: si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a la muerte, debe orar por ese hermano. Cuando tú veas a un hermano que ha pecado, pero tú con el entendimiento, con la sabiduría de Dios que Dios te ha dado, pues tú vas a detectar, tú vas a decirle: yo puedo orar por este hermano porque ese pecado que está cometiendo no es de muerte. Pero dice más adelante así, de esta manera. Ya la vamos, bendito Dios. Pero debe tratarse de un pecado que no lleva a la muerte, para que tú puedas orar por esa persona. Porque hay pecado que lleva a la muerte, y quiero decirles que no se debe orar por quienes lo cometen. O sea, hay pecados que son de muerte, por los cuales el Señor nos dice que no se debe de orar, o de decirle al Señor que le perdone, o que se apiade, o que tenga misericordia de él. No ores así, de esta manera. Ya la vamos, bendito Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Ok, vamos a Santiago 2:26. Quiero decirte que la palabra muerte quiere decir separación. La palabra pecado quiere decir errar al blanco. ¿Qué quiere decir la palabra muerte? Separación. En Santiago 2:26 dice así la Biblia, Santiago 2:26: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, si el espíritu que da vida al cuerpo se sale del cuerpo, se separa del cuerpo, el cuerpo se muere. ¿Por qué se muere el cuerpo, hermanos? Porque el espíritu que le da vida al cuerpo se separa, o se sale, se retira, se va, y queda muerto, bien muerto el cuerpo. Cuando el Señor, nuestro Dios, único y verdadero, formó al hombre del polvo de la tierra, pues allá hace, ¿no?, al cuerpo del polvo de la tierra, pero hasta que no sopló aliento de vida en la nariz, o le dio espíritu al hombre, el hombre se mantenía ahí, nada más fabricado, pero muerto, hasta que no vino ese espíritu y entró en el cuerpo, y el cuerpo entró a la vida. ¿Sí o no? Amén. Y si ese espíritu se sale del cuerpo, el cuerpo queda bien frío, muerto, bien helado. Ahora, miren, Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Bendito sea el Señor Jesús. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos lleva a que nuestro Dios se separe de nosotros. Ya la vamos, bendito Dios. Si el espíritu se sale del cuerpo, el cuerpo se muere, queda muerto, se echa a perder. Si Dios se retira de nosotros, nos vamos a echar a perder. Quedamos sin nada. Bendito sea el Señor Jesús.
En Isaías 59:2, pero en Dios habla hoy, lo dice así de esta manera: pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y no los quiera oír. Eso lo dice la Biblia en Isaías 59, verso número 2. Las maldades nos llevan a que se nos levante una pared, una barrera o un obstáculo para que Dios no nos ayude, no nos socorra. Y si alguien clama a Él, no oye tampoco. Aunque digas tú por fe, porque es bueno creer, porque es bueno tener fe en Dios, en lo que Él dice, no en lo que tú quieras creer o en lo que yo quiera creer. ¿Sabes? A veces algunos actuamos como los que creen en el Budas, o los que creen, no sé, en el talismán, en la patita de conejo, en el ojo de venado. Bendito sea el Señor Jesús. Yo antes creía y me lo ponía para que no me hiciera mejor. Se rió la conejecita tan fea. Bendito sea el Señor Jesús. No se crean. Yo nunca he usado ojo de venado. Gloria al Señor Jesús. Pero algunos así, hermanos, creen hasta en una silla, creen en cualquier cosa. Y piensan que porque creen, pues así, pues va a tener que suceder. Los demonios se mueven y te hacen creer de que en la piedra que tú crees, en la patita de conejo, no, pues eso te traiga buena suerte, eso te lleva a que suceda esto o aquello, pero es una demoniada terrible que se está moviendo en esas áreas. Tú debes de creer en Dios, en lo que Dios quiera que tú creas. Él dijo: si crees en mi hijo tienes vida eterna. No, Señor, yo no voy a creer en tu hijo, voy a creer en el Buda. Pues bueno, a veces el Buda te puede dar vida eterna, pero yo te dije que es mi hijo. Señor, por fe yo digo, Señor Santo, que tú vas a dar vida eterna porque yo creo en el Buda. Te vas a morir creyendo en el Buda, no te va a dar vida eterna, Señor. Te vas a ir derechito al toro grande del infierno. Y sabes, nada más los animales no van a entender. El hombre natural no entiende. Bendito sea el Señor Jesús. Isaías 59:2, pero ahora en la Nueva Traducción Viviente lo dice así de esta manera: son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados Él se alejó y ya no los escuchará. El pecado lleva a que Dios se aleje de nosotros. Pero alguno te va a brincar y te va a presentar un pasaje bíblico que dice: Dios dice que he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, pero empiézame el texto bíblico. No te comas ese pedacito tan importante. Mira, en una ocasión estábamos hablando de que podíamos ser condenados. Un hombre dijo: la Biblia dice en Romanos que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Le dije: sigue leyendo. A ver, ¿qué más sigue? Es cierto que así dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que han confiado en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mijo. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero nada más te dicen algunos detallitos del texto. Y no leen el texto completo o el capítulo completo para entender mejor ese texto. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, el pecado nos separa, nos aleja del Señor. Y el pecado lleva a que se levante una barrera para los que claman, para los que oran. Dios no los oiga. Dios no los oiga. Bendito sea el Señor Jesús. El pecado es peor que el diablo, hermanos. ¿Sí o no? Amén. Amén. Ahora, Apocalipsis 3:1 al 3. Bendito sea el Señor Jesús.
Apocalipsis 3, 1 al 3. Así dice la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Este es Jesús, hermanos, hablando. Y le dice a la iglesia de Sardis: yo conozco tus obras o tus hechos, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Estás muerto. Pongan atención aquí. Y dice el 2: sé vigilante, o vela por tu persona, no te descuides, porque te mueres. Hay un dicho que dice: camarón que se duerme, hermano, se lo lleva la corriente. Entonces dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras o tus hechos perfectos delante de Dios. Fíjate lo que sigue: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. ¿Por qué Dios le dice arrepiéntete? Porque recibió la palabra la iglesia de Sardis, pero se descuidó y empezó a dejar la palabra. Esta iglesia de Sardis está muerta en áreas. Y dice el Señor: hay otras cosas que si no tienes cuidado están agonizando, están para morir. Recuerda lo que has oído, mi palabra, y practícala, vívela. Y arrepiéntete porque has dejado mi palabra de practicarla, de llevarla a cabo. ¿En qué áreas? Yo no sé. Bendito sea el Señor Jesús. Estaba muerta la iglesia de Sardis, yo no sé. Y alabamos, bendito Dios. Quizás cayeron en el pecado de nada más ser simplemente oidores y no hacedores de la palabra. Y Santiago dice: no nos engañemos a nosotros mismos. Practiquemos la palabra y no nada más seamos oyentes. Ya alabamos, bendito Dios. Alguno piensa que por venir a la iglesia es un vivo y puede estar más muerto que un muerto. No sé si me explico, espero que sí. Amén. Y dice el Señor: pues si no velas y te has arrepentido y practicas lo que has oído, lo que se te ha enseñado, vendré sobre ti como ladrón. O sea, no te voy a avisar, nada más te voy a caer y no sabrás a qué hora vendré repentinamente sobre tu persona. Terrible, ¿no, hermano? Dios nos guarde. Bendito sea el Señor Jesús. Yo no sé si la iglesia de Sardis había alejado de su vida el mandamiento de la palabra: honra a tu padre y a tu madre. Sométete a tu marido, o marido, ama a tu mujer. No sé, a lo mejor le robaban los diezmos al Señor, estaban muertos en esas áreas. Quizás, o no sé en qué otras áreas. Pero ahí piensan. En 1 de Pedro 3:7, mira lo que dice 1 de Pedro 3:7. Bendito sea el Señor Jesús. 1 de Pedro 3:7. Bendito sea el Señor Jesús. 1 de Pedro 3:7 dice la Biblia: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan ¿qué? O barrera o obstáculo. ¿Sabes? Cuando un varón, cuando un cabeza del hogar es abusivo con su esposa, la maltrata físicamente, verbalmente, la insulta, la ridiculiza, no se abusa de ella, y luego se pone a orar por fe, ¿sabes? Está perdiendo un tiempo.
Bendito sea el Señor Jesús. Lo mismo una mujer también, hermanos. Pórtate de una manera gruesa con tu esposo, enójate y acuéstate sin hablarle, no le dirijas la palabra, mantente con la carota acá a los pies y luego ven, arrímate a la iglesia y ora. ¿Para qué? Yo no hubiera venido, pero por fe, hermanos, salimos con esa burrada. Por fe, no, por fe, yo tengo fe de que Dios me va a escuchar. Pues no más. Bendito sea el Señor Jesús. Pues al menos de que te hayas arrepentido, le hayas pedido perdón, no a Dios, a la persona a quien has ofendido, y después ven con Dios. Mira cómo Dios es, ¿no? Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Bendito sea el Señor Jesús. En Malaquías capítulo 2, versos 13 al 14, dice así la Biblia, Malaquías 2, 13 al 14: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor o de gritos. Así que no miraré más a la ofrenda. Esta palabra ofrenda también entiéndelo como adoración. O sea, Dios dice, yo no voy a atender, yo no voy a aceptar ni tus dádivas ni tus adoraciones. No las voy a aceptarlas con gusto de vuestra mano. Y mira lo que dice el 14: mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. El verso 14 de Malaquías 2, en la versión Dios habla hoy, lo dice así de esta manera: y aún preguntan ustedes por qué no les voy a aceptar sus ofrendas, sus diezmos, sus cantos, sus adoraciones. Preguntan por qué no se las voy a aceptar. Porque el Señor ha atestiguado, o el Señor es testigo de que tú has faltado a la promesa que le hiciste a la mujer con quien te casaste cuando eras joven. ¿Qué le dijiste a tu esposa cuando te casabas por la iglesia? Te prometo, mi amor, con ojos, no sé, de paloma así, media celosa, ¿no? Te prometo, mi amor, que te voy a amar, cuidar, respetar y serte fiel hasta la muerte, corazón. Porque cuando el jarrito nuevo no hayas dónde poner el jarrito, pero cuando ya ha pasado el tiempo y el jarrito empieza a envejecer, no hayas dónde arrumbarlo, no hayas dónde darle vuelta. Bueno, en algunos casos. ¿Sí o no, hermano? Amén. Entonces dice el Señor, yo fui testigo cuando abriste la boca delante de mí, cuando te casabas por la iglesia, y has fallado a tu pacto, a tu compromiso con tu esposa, con tu pareja. Te alabamos, bendito Dios. No has sido fiel a tu esposa. Y por lo tanto, dice el Señor, olvídate de cantos, olvídate de adoraciones, olvídate de ofrendas. Porque ese es un pecado delante de mí, dice el Señor. ¿Te fijas cómo nosotros, los varones, las mujeres, los cónyuges, debemos vivir de una manera sabia? No la sabiduría tuya, la sabiduría del mundo, la sabiduría de Dios. Pero a veces hacemos más buena la sabiduría de nosotros que ni la de Dios. La ponemos abajo de nuestra sabiduría, la sabiduría de Dios, como los religiosos. Todo religioso sí es, hermano. El religioso decía a otras personas que le seguían, mira, vas a comer con las manos no lavadas, te vas a ir al infierno, lávate las manos. ¿Dónde lo sacaron eso? ¿Qué demonios se les infiltró por ahí? Y la gente pues se lavaba las manos y tenían un miedo tremendo, comer con las manos sucias porque se iban a ir al infierno. Y llegó Jesús y le dijeron a Jesús estos religiosos, ¿por qué tus discípulos no andan conforme las tradiciones de los religiosos o de los ancianos y comen con manos no lavadas o manos inmundas? Y les dijo Jesús, usted es una bola de hipócritas, es lo que son.
Ustedes están enseñando mandamientos humanos y les han dado más valor a sus mandamientos, a sus dichos, a su saber que a la palabra misma del Señor, hermanos. Ustedes de labios me honran, su corazón está muy lejos de mí. Bien invaliden mis mandamientos por seguir sus tradiciones, mandamientos humanos. Bendito sea el Señor Jesús. Entonces, dice el Señor, ni ores, pero si quieres orar, ora por fe, échale ganas. Tú tienes una fe equivocada. Qué bueno que el Señor nos ayudó y con este mensaje que le pusimos por título, ¿de qué manera tú confías en el Señor? ¿Cómo es tu fe con el Señor? Te alabamos, bendito Dios. Y algunos pues, por fe, ¿verdad? Aunque vivamos y estemos en pecado delante del Señor, por fe Dios me va a escuchar. Pues déjame te digo, y aunque te enojes, no te vayas a dar el diezmo. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora vayamos a Mateo capítulo 5, verso 23 al verso 24. Dice así la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios. Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, ¿qué dice el Señor? Deja ahí tu ofrenda delante del altar. Supongamos tú vives en los tiempos bíblicos y tú traes una paloma, si eres pobre, humilde, una torta, estás en la posición más baja de pobreza, o un buey, un toro, un becerro, un cordero, y vienes con tu ofrenda al Señor y al caer de rodillas te viene a tu memoria de que tú tienes algo en tu corazón contra tu hermano, el que sea. Dice el Señor, ni sacrifiques esa ofrenda, no la degolles, déjala por ahí, pero no la ofrezcas. Ve primero, dice el Señor, y reconcíliate con tu hermano. Pero si tú lo quieres hacer por tu fe, hazlo. Porque yo soy bueno, échale ganas. No sé si me explico, espero que así, hermano. Porque así somos algunos. Bendito sea el Señor Jesús. Te alabamos, Padre bendito. Así que ni ores, ni ofrendas, ni hagas nada. Estás en pecado delante del Señor. Te alabamos, Padre bendito. El pecado aleja al Señor y no te oye y no te ayuda tampoco. El pecado. Te alabamos, bendito Dios. ¿Cómo se titula la enseñanza? El pecado de muerte. Te estoy enseñando todas estas cosas para que te vayas preparando para ahorita que te enseñe cuál es el pecado de muerte y cuál es el pecado no de muerte. Por el pecado que no es de muerte, tú ora. Por el hermano, por la hermana, por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, por tu esposo. Se han cometido pecados que no son de muerte, pero cuando son pecados de muerte, no pierdas tu tiempo. No pierdas tu tiempo porque no va a pasar nada. Ni te hagas ilusiones. Ni cites Romanos 12, donde dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Que no encajan esos pasajes bíblicos cuando una persona ha cometido el pecado de muerte. No encajan. No se aplican a ellos. Bendito sea el Señor Jesús. Vayamos a 1 de Samuel capítulo 28. 1 de Samuel capítulo 28. Capítulo 28, verso 4, verso número 6. Díganme cuando lo tengan. Dice así la Biblia: se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl, ya conmigo Saúl. Ay, Saúlito. Y Saúl juntó a todo Israel por fe, hermanos, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, ¿tuvo qué? Tuvo miedo. Y se turbó su corazón en gran manera.
Ahora mira lo que dice el 6. Y consultó a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueño, ni por Urim, ni por profeta. Dios se tapó los oídos. Dios volteó su rostro. Porque Saúl había levantado una barrera por su rebeldía, por su desobediencia, por su soberbia. Él se creía a Dios porque él hacía lo que él quería, ¿no? Era como un Caín. Conocía cómo venir ante el Señor, pero él se creía como si fuera Dios. Yo le sirvo a Dios como yo quiero. Dice Dios, ni a ti ni a lo que me ofrezca lo acepto. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y Caín dijo, vete de tu presencia, te estoy echando de mi presencia. Extranjero y errante tú vas a ser. Y tendrás una marca de tu pecado. De donde vayas, te va a recordar del porqué de tu vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Se fijan cómo la soberbia, la altanería, la arrogancia no sirve para nada, hermanos? Hay que darle unas patadas a la soberbia, hermanos. No la abraces, no la quieras, no la tengas contigo, porque Dios a los soberbios los mira, pero muy de lejos. Mas a los humildes, a los que tiemblan a su palabra, son su contentamiento, hermano. ¿Sí o no? Amén. Entonces, Jehová no le respondió a su oración, ni por fe, hermano. ¿Ni por qué? Ni por fe. Ni diciendo, es que mi Dios es amor, ¿no? Juan 4:4. ¿O 4 qué es? 4:8, ¿no? 4:8. Bendito sea el nombre de mi Dios eterno. Ahora, en 1 de Samuel capítulo 15, 22 al 23 dice así la Biblia. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas? Mira, vete para acá. Cuando Samuel llega a donde Saúl, Samuel sale una sonrisota así media curiosa para con Samuel. Y como que dice, hola pastor, ¿cómo está? Qué gusto de verlo. ¿Sabe? El mensaje que me dio, lo consideré y lo llevé al pie de la letra. Pero Samuel le dice, oigan hermanos, qué tremendo la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Qué terrible cuando uno se pone aquí y dice, hermanos, ¿qué creen? El Señor me ha dado una propuesta terrible, hermano. Y le dice Samuel a Saúl que está diciendo que ha cumplido con el mensaje que Dios le dio, y le dice Samuel, oye, y ese balido de ovejas y de vacas que oigo, ¿qué me dices, hijo? Y miren lo que es un Saúl. Ay, hermano, Dios nos libre de tener Saúles aquí en la iglesia. Digo, ay, buen hombre, pues el pueblo los perdonó. Pero gloria a Dios por los Samueles. Y le dice, los perdonó. ¿Y quién es el jefe aquí? Ahí contigo no se puede. Nomás te estoy diciendo, dime, ¿quién es el jefe? Nada más quiero que me digas. Y si estoy mal en preguntarte, pues házmelo saber. ¿Por qué te incomodas? Porque la verdad no peca, hermano. Pero de verdad no se incomoda. ¿Yo no? Amén. Pues mira, ¿cómo dijiste? Sí, ¿quién es el jefe? ¿Quién es el que manda aquí? ¿Quién es el que trae la corona aquí de rey? Te alabamos, bendito Dios. Mira, como quieran, vamos a ofrendar al Señor y vamos a darle los diezmos al Señor.
Y le dice Samuel a Saúl en el verso 22: se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Fíjate lo que sigue el 23: porque como pecado de adivinación es la rebelión. Tú sabías lo que tenías que hacer, pero hiciste lo contrario. Eso es rebeldía, le están diciendo a Saúl. No, antes bien yo oí. ¿Sabes? Este hombre está cometiendo el pecado de muerte. ¿Sabes cuál es el pecado de muerte? El pecado de muerte es cuando la persona no se arrepiente, no lo haces entender, se monta en su macho y sigue adelante. Ni pidas, hermano, por esa gente. Pero cuando una persona peca contra Dios y lo ves tú como un tipo de David que dice: Señor, contra ti solo he pecado, límpiame más y más de mi maldad, límpiame, lávame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Dice el Señor: ora y pide por él, porque un corazón constrito y humillado Dios no lo va a pasar por alto. Pero un soberbio como Saúl, hermano mío, ores. Y cuando Dios está tratando este mensaje, dije: Dios mío, entonces yo voy a tener que descartar a las personas de mis oraciones, porque estoy perdiendo el tiempo. Bendito sea el Señor Jesús. Y le dice entonces Samuel a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que tú no seas rey. El verso 22 del capítulo 15 de la traducción lenguaje actual lo dice así, de esta manera: a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores de los animales. En el verso 23 del capítulo 15, pero en la nueva traducción viviente, lo dice así, de esta manera: la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad. Sí, mira, das el pecado y sigue de terca, y sigue de terca. Yo como yo quiero. Síguele así. Ya la vamos, bendito Dios. Estás cometiendo un pecado como si estuvieras adorando ídolos. Ya la vamos, Padre bendito. Bendito sea el Señor Jesús. Y al conocer tú lo que Dios dice y no hacer lo que Dios te pidió y hacerlo como tú quieras, hazte cuenta que has ido a consultar a que te lean las cartas del tarot. Pero por fe tú oras, tú traes tus diezmos y tus ofrendas, por fe. Bendito sea el Señor Jesús. No van a llegar a ninguna parte. Si yo fuera un sinvergüenza con el dinero, no te hubiera hecho estas cosas, porque es si todos estamos corrompidos aquí y ya no hay dinero. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me da la fuerza. En 1 Samuel 15:11 dice así la Biblia, noten este punto: me pesa, Dios le dijo a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido que mis palabras. Y mira lo que sigue: y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Este pasaje bíblico de 1 Samuel 15:11 en la traducción lenguaje actual lo dice así, de esta manera: Saúl no me hace caso ni me obedece, dice el Señor a Samuel. Lamento haberlo hecho rey. ¿Por qué? Porque no me hace caso y no me obedece. A él le gusta hacer lo que quiere. Y lo confrontas y te alegran. No, es que yo hice bien. Y no hay a quien echarle la culpa para justificarse.
y le dices, no, pero tú eres el jefe, no, sabes que contigo no puedo. Fíjate lo que dice la Biblia más adelante. Bueno, yo no sé si tú puedes seguirme en la traducción en lenguaje actual, si puedes, hazlo. Cuando Dios le dice a Samuel que Saúl no le obedece ni le hace caso y que se lamenta de haberlo hecho rey, cuando Samuel en estas palabras se preocupó mucho por Saúl y se puso toda la noche rogándole a Dios que perdonara a Saúl por ese pecado. Pero Dios no vio en Saúl para poder escuchar el clamor de Samuel. Dios tenía que haber visto algo en Saúl que no lo vio. Cuando David pecó haciendo el censo al pueblo y empieza Dios, porque le da a escoger una de tres cosas. Y miren, lo sabio de David. Digo, Señor, ¿qué quieres? ¿La peste, la espada o caer en mis manos? Y dijo David, que caiga en las manos del Señor. O sea, lo que David está diciendo cuando dice que caiga en las manos del Señor, Señor, te lo dejo en tus manos. Seas tú quien escojas, seas tú quien digas lo que yo merezco. Y dijo el Señor, la enfermedad, la peste. Y cuando cae la enfermedad, cuando cae la peste y empezó la mortandad de gente, hermano, ¿sabes lo que hizo David? Se desplomó, humillado, avergonzado, arrepentido, con otro grupito de personas. Cuando Dios dio ese detalle en David, Dios inmediatamente detiene la mano del ángel y le dice, ya basta. ¿Te fijas? Cosa que en Saúl no se mira. Te alabamos, Padre bendito. Él está en pecado de muerte. Estuvo en pecado de muerte. Y Samuel está orando, preocupado por él, por ese pecado, y no nada más orando, llorando. Y viene Dios en el capítulo 16, verso 1 de 1 Samuel, y le dice esto a Samuel, el Señor. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo que desechado para que no reine sobre Israel? Dios estaba determinado, hermano. Y la oración de Samuel, el clamor de Samuel, las lágrimas de Samuel, no fueron consideradas para que Dios perdonara a Saúl de su pecado de muerte. Por soberbio Saúl, por altanero, por hacer y vivir como él quería. Ahora, en 1 Samuel 31, 3 al 5 dice así la Biblia, y arreció la batalla contra Saúl. Y le alcanzaron ¿qué? Y esto a mí me hacía recordar del Deuteronomio capítulo 28, que si oyeres atentamente a la voz de tu Señor y cumples o haces lo que Él te pide, Dios te va a bendecir. Y esas bendiciones un día te van a alcanzar, un día, hermano, te van a alcanzar. No te canses de hacer el bien, aunque aún todavía no lleguen, de repente cae el paquete, hermano, de bendiciones. Por ser sensibles a la voz del Señor, pero ignora lo que Dios dice, pásalo por alto. Y un día las maldiciones te van a caer. Un día llegará lo que Dios dijo, porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no va a pasar. ¿Sí o no? Amén. Y dice la Biblia que arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos porque ya está herido. Ya lo clavaron, ya le cayó. No me imagino los ojos de haber pelado. Y Dios mío, Señor Santo, y Padre bendito y con lágrimas.
Bendito sea el Señor Jesús. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos o paganos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, pues era el ungido de Jehová, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y acabó de quitarse la vida, se mató. Fue tanto la presión y la depresión. Mira, si tú lees Deuteronomio 28, del 1 hasta el verso 14, y del 15 después en adelante, vas a encontrar varias cositas. ¿Quieres paz? ¿Quieres seguridad? ¿Quieres bendición? Obedece al Señor. Pero ¿quieres depresiones, pobreza, estrechez, inseguridad? Que actúes como loca, como loco. Desobedece al Señor. Ya la vamos, bendito. Si quieres enfermedades, tumores, sarnas, roñas que no te van a quitar. ¿Sabes? Mira, cuando tú sientas la mano del Señor por tu rebeldía o por mi rebeldía, ya te salió roña, ya te salió un grano, ya andas con depresión, no tienes paz, no sabes ni qué te pasa. Agacha la cabeza. Déjate de estar hablando de la gente. Deja de estar con las cachas al suelo. Porque Dios te está ayudando a quebrantarte, a que te humilles y le pidas perdón y te arrepientas de ese pecado de muerte. Porque la muerte te puede llegar. La muerte te puede sorprender. Así tú puedas pedir el que tú quieras. Hasta un ángel con alas, ora por mí, te va a decir: ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada por ti. 5 o 10 minutos orando, media hora orando por ti, o días orando, sería perder el tiempo hasta que no te arrepientas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y dice la Biblia en el verso número 5: y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl. Bendito sea el Señor Jesús. En 1 Samuel 16:14 dice la Biblia: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. ¿Por qué, hermanos? Porque pues a él no le gustaba hacerle caso a Dios. Él, según la gente y lo que le brotaba en la cabezota, se lo llevaba a cabo. Y la palabra de Dios le daba vuelta. Dijo Dios: entonces no quieres nada conmigo ni yo contigo. Y Dios hizo un plan. Y que le cae otro espíritu. ¿Y sabes para qué? Nada más para estarle fregando con el consentimiento de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Vivía desvariando, hermano. Vivía con pastillas, con dolores por todas partes. No podía dormir. Sentado. Había solos, hermano. Bendito sea el Señor Jesús. En Jueces capítulo 16, 20 al 21 dice: y le dijo: Sansón, daría a los filisteos sobre ti. Y luego que despertó del sueño se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Y cuando Dios se aparta, y no se aparta sino por nada más por el pecado. ¿Sabes? Los filisteos le echaron mano, le sacaron los ojos y se lo llevaron y lo metieron al bote, a la prisión. Bendito sea el Señor Jesús. En segunda de Crónicas 25, 7 al 8 dice si la Biblia, quiero que considere este pasaje bíblico: mas un varón de Dios le dice al rey Amasías, ya la vamos, bendito Dios, mas un varón de Dios vino a él y le dijo, quiero que noten este punto, hermano, ya la vamos, Padre bendito, fíjate, ¿tienen el verso 7 ahí ustedes? Del capítulo 25 de segunda de Crónicas, dice así la Biblia: mas un varón de Dios, un mensajero de Dios, un profeta de Dios, vino al rey Amasías y le dijo, oiga, a ver, todos los que están allá, ¿qué dicen ustedes? Le quiero decir algo al rey que Dios me dijo. ¿Qué me dice usted? ¿Le digo o no le digo? Pues depende de lo que te haya dicho. ¿Qué depende de lo que te haya dicho? Y no debo decir exactamente lo que Dios me dijo,
¿Por qué ustedes me dicen que depende? Porque si no le profetiza más se va a entecar. Se gente o no se gente, le voy a decir lo que Dios me está indicando que yo le diga. Pero tampoco viene y le dice a la persona que le va a decir lo que Dios dice, oye, ¿me da chance de que te diga lo que Dios me dijo? ¿O dónde quieres que te lo diga? ¿Dónde te gustaría a ti más que te diga lo que Dios me dijo? Y si el rey le dice, pues depende de lo que me vas a decir. ¿Sabes? Un verdadero santo de nuestro Dios no le pide permiso a nadie, ni opiniones a nadie. Él va a decir, ¿sabes qué? Esto es lo que Dios dice. ¿Te enojes o no te enojes? ¿Me explico? Y le digo, este profeta, este predicador al rey Amasías, rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín, no está. ¿Y qué pasa cuando Dios no está, hermanos? Hay fracaso, hay ruina. Ya la vamos, bendito Dios. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, fíjate lo que sigue. Dios te hará caer delante de los enemigos. Porque en Dios, fíjate, porque en Dios está el poder para ayudar o para derribar. Tremendo, ¿no, hermanos? En Dios está, hermanos. En Dios está. Y gloria a Dios porque pues hizo caso el rey. Ya la vamos, bendito Dios. Y cuando despide a la gente, porque les da el permiso, le ¿saben qué? Me dijo un profeta que les dijera que Dios está con ustedes y se me retiran porque vamos a fracasar. Tú, si checas más adelante, te lo dejo de tarea, ellos no se fueron brincando y alabando y glorificando a Dios, se fueron, pero vienen polarizados, hermanos, por lo que oyeron. Bendito sea el Señor Jesús. Ya alabamos, Padre bendito. En 1 Corintios 5, 1 al 5 dice, si la Biblia, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado al Espíritu Santo. Por fe, por la misericordia de Dios, porque Dios es amor. Así dice la Biblia, hermano. Aceptamos algunos de nosotros y así pensamos y así creemos algunos de nosotros. Dice la Biblia, el tal sea entregado ¿a quién? A Satanás, para que lo prospere, para que lo bendiga, para que lo mantenga santo. No, hermanos, para destrucción de la carne. Óiganme bien, cuando Saúl, que cometió el pecado de muerte, porque no se arrepintió, porque no lo confesó, porque no se puso a cuentas nunca con Dios. Oigan bien lo que les voy a decir. Cuando Saúl desobedece a Dios y cuando le dicen, oye, dame cuenta de entonces del baldío de las vacas y las ovejas, ¿y qué pasó? Pues no, pero usted, no, y no le ganabas, hermano. No le ganabas. Entonces, dice la Biblia que Dios se hizo un lado. Y Dios le dice a un espíritu humano, te doy el permiso, está en tus manos, Saúl. Mira, los demonios corren, vuelan a pedir permisos con los rebeldes de nuestro Dios. Y sabes, Dios se los concede. Y checa en internet remedios, estaquiantes, amargosos, saltigueras, chicles de purga, a ver si estás en efecto. A ver si estás tranquila o tranquilo, a ver si tienes paz, a ver si te sonríes, a ver si puedes hablar. Dios los bendiga a todos parejitos. Los amo en el Señor. Que sea de verdad, no fingimiento. Porque la Biblia dice que el amor debe ser sin fingimiento. ¿Sí o no? Amén. Entonces, el tal sea entregado a Satanás. ¿Para qué? Para destrucción de la carne. No pierde la salvación. Un verdadero creyente que peca o que haya cometido el pecado de muerte no se va al infierno, pero se va a casa del tiempo. Imagínate que
ausente del cuerpo presente del Señor, y Dios le dijo a su pueblo: prepárate para el encuentro mío. Dios los había entregado para que los mataran. Imagínate Dios permitiendo que de alguna manera el cuerpo se muera, se salga tu espíritu y te hagas presente delante de Él. Qué vergüenza, me imagino yo. Deme la reserva, hermano, ya voy a terminar. Entonces, el tal se ha entregado ¿a quién? A Satanás, para la destrucción de la carne. No te rebeles contra el Señor. Si tú sabes los mandamientos, no los echas a sus espaldas. Te alabamos, bendito Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Si sabes de que has hecho mal, imagínate que yo le haya hecho mal al hermano. Yo le hice mal al hermano. Le hice mal al hermano. Y yo no tengo tal vergüenza, porque suele suceder. Y miró a mi hermana, pues decaída, entristecida, pues la ofendí, la lastimé. Pequé contra ella, o sea, estuve mal. Espero que entiendan eso, que estuve mal. Hice mal. Pequé contra ella. Hermana Nora está decaída, está entristecida, y luego después yo con una sonrisa le digo: ¿qué tienes, hermana Nora? ¿Por qué no te sonríes? Pues ¿qué quieres? Que esté brinco y risi, jajaja, que válgame, pues no traes nada. ¿Sabes? Eso es soberbia. Si no me quieres, no me hables. Yo como quiero voy a la iglesia. Hijo de su hermano, ¿de verdad? De veras, ¿sabes? Yo ni aunque me dijeran, predique, no voy a predicar. Tóquele menos la guitarra. Píquele aquí, yo no le pico nada. Porque peligro el Señor me mate. Bendito sea el Señor Jesús. Y dice la Biblia, la palabra santa de nuestro Dios en 1 Corintios 11, 17: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Bendito sea el Señor Jesús. Para lo peor. El hermano Víctor. Vamos a orar con Padre Santo. Te adoro, Señor. Reconcíliate con Él. No, Señor, te adoro, Señor Santo. No, Señor, te digo que te adoro, Señor. Pues no quiero tu adoración hasta que no te reconcilies. Hicimos oídos sordos, como quiera seguimos en el altar. Nos levantamos. Ya Dios nos puso algo en nuestra persona, pues somos tan rebeldes, tan animales, de que ya me dijo el Señor, ya sentí yo, pero el orgullo, la soberbia, hermanos, es tan fuerte, no tenemos cuidado. Paso por el hermano Víctor. Vámonos, Lourdes. Vámonos, Lourdes. Espérate, vámonos, te estoy diciendo, vámonos. Y el domingo sin falta que vamos a estar temprano a la iglesia. Sácale manteca al bote, ¿sabes? Puro perder el tiempo. Dice entonces la Biblia en 1 Corintios 11:30: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados. Enfermos, que te reúnes para lo peor. Nos reunimos para lo peor, no para lo mejor. Debilitados, ya sin ganas de venir, ya no sabemos ni para dónde ir ni a quién escuchar, confundidos, vueltos locos, hermanos. Bendito sea el Señor Jesús. El pecado es bien dañino, lo que no tienes ni idea. Por eso el pecado debe de ser bien aborrecido. Y dice Pablo, y entre los que se reúnen para lo peor, ya algunos se están yendo, se están muriendo, que no se han compuesto, pero no dejan de reunirse, fíjate, en pecado y participando de la cena del Señor. Nada más, hermano Víctor, que tengo que decirle que me disculpe, hermano. ¿Por qué? Porque voy a participar de la cena del Señor. Pero nomás terminando la cena del Señor, ni me hables. No más, hermano. Esa es la iglesia de hoy en día. Bendito sea el nombre de Dios. Y por fe vas a ver cómo Dios nos va a bendecir. Y vas a ver, no más. Saúl siguió de rey por mucho tiempo, hermano. Montó en coronota.
Pero un día se le cayó. El enemigo se levantó, tenía todo el permiso y lo hizo pedazos, un día menos esperado. Y cuando vio el enemigo que se levantaba y que eran cantidades, se acordó del Señor, Señor, y el Señor no le puso atención. Te alabamos, Padre bendito. En Hechos 5, 1 al 11 dice así la Biblia: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, más que probablemente de un infarto, se infartó. Dios permitió que el espíritu de muerte lo matara con un infarto. ¿Por qué? Porque no se arrepintió del pecado que estaba cometiendo. Bendito sea el Señor Jesús. Y dice la Biblia que vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Ojalá el temor de lo que estamos oyendo. Es el principio de la sabiduría, el temor del Señor. Te alabamos, bendito Dios. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Verso 7. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: de tal palo tal espía. Le dijo Pedro: oye, mujer. Sí, pastor. Una pregunta, dígame. ¿En cuánto vendieron la heredad? No le dijo mi esposo. Lo que mi esposo le dijo, eso es. A mí me consta. Así hay matrimonios que después de que oímos no robarás al Señor tu Dios o cualquier otro mandamiento de Dios, la pareja se pone de acuerdo y se hace cómplice en desobedecer al Señor. Ya alabamos, Padre bendito. Lo que mi esposo te dijo, eso es. Pues cayó el esposo por riguroso y la esposa por imitarlo, por hacerse cómplice. Es que yo no puedo ridiculizar a mi esposa. Hoy no más. ¿Cómo voy a quedar mal con mi esposo? Es mi esposo y es tanto el amor. Pues sí, lo que mi esposo dijo, eso es. Mal también cayó yo, infartado. Toda la iglesia se pone a temblar. Gloria a Dios por los que agarraron miedo, hermanos. Ay, Dios mío, por los que no, ni cosquillas nos hace lo que Dios dice. En Proverbios 28, 13 dice la Biblia: el que cubre sus pecados no prosperará. El que cubre sus pecados no prosperará. El que no deja de practicarlos, el que sigue terco en sus pecados, no va a poder avanzar hacia adelante. Se va a estancar por un tiempo, hermanos. Pongan atención, ya lo he dicho más de una vez. Y los va a seguir practicando, los va a seguir ejecutando, ignorando lo que Dios dice, y de repente va a meter un reversazo, hermano, y va a empezar a retroceder. El pecado te detiene, te estanca y no te deja avanzar. Y si sigues y no sueltas ese pecado, te echarás en reversa. Ya alabamos, bendito Dios. Algunos por su pecado, por no soltarlo, por no humillarse, están diciendo: ay, pues ya no sé si ir o no ir. Es el pecado que te separa, que te estanca o te hace que eches reversa. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice entonces la Biblia: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia de Dios. En 2 de Crónicas 7, 14 al 16 dice así la Biblia: si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, si convirtieren sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjate lo que dice el 15: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿A cuál lugar? Dice el 16: porque ahora he elegido y santificado esta casa. Entonces, cuando yo venga a la casa de Dios y me arrodille o vengo, abro la puerta, el Señor ya me está mirando. Y cuando caigo de rodillas en la casa de Dios, el Señor me está con atención escuchando. ¿Por qué? Porque me he convertido de los malos caminos y me ha perdonado por confesar mis pecados y alejarme de los pecados. Una vez que tú te arrepientas, que te pongas a cuentas con Él, dice el Señor: yo te miro y te escucho al entrar en mi casa. Mis ojos y mis oídos estarán atentos a tu oración. No lo hagas así y pierdes tu tiempo. Mira lo que dice Lucas 18, 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes del otro, hermanos, porque el pecado no le hacía cosquillas, siguió igual peor. Porque Dios no trataba con él, ni trata con esas personas, ni aún todavía. Pero cuando uno viene y dice: Dios mío, perdona mis faltas, perdona mis pecados, pecado contratice, he hecho lo malo, Padre bendito, lo reconozco, Padre santo, me arrepiento, confieso, me aparto de ese pecado. La misericordia de Dios será sobre tu vida y habrá una mejoría sobre tu vida. Pero cuando te importa un cacahuate los pecados que cometes, sigues de altanera o de altanero, de arrogante, de soberbio, así como llegaste, así te vas con las alas caídas, así te vas sin nada, con el mismo carácter y con el mismo genio, con las mismas enfermedades y con el derecho de pastillas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón. Ya te lo enseñé, ya te lo prediqué. Si esto te ha sido una bendición para su vida, nada más para los que les fue una bendición para su vida, esa persona le va a dar un fuerte aplauso al Padre con el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús, por su bendita y santa palabra. Estamos despedidos, no, hemos terminado por el mensaje. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Amén, amén.